tal, amigos y amigas? Qué bueno que nos van a acompañar en este día porque tenemos la visita nada más y nada menos que de nuestra querida profesora Mimi Luna. Vamos a darle la más cordial bienvenida, Mimi. Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, aquí trabajando y feliz porque nos vas a acompañar hoy. Eso está bueno, Sonia. A mí también me encanta venir aquí al programa. Gracias. Y quiero darle las gracias a toda la gente de TV Familia y esa audiencia maravillosa que tenemos. Aparte, bueno, los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, porque siempre están escribiendo, siempre están preguntando y además lo que más me gusta es que llaman a sus amigas y empiezan a pasarle la voz y entonces cada vez como que va creciendo Somos más la montaña. Sí, exacto, así es. Últimamente, bueno, ahora tenemos el horario que estamos fijos, con un horario fijo. Okay, eso ha sido muy bueno para el programa porque ya todos los días ya saben que tienen el horario fijo y a esa hora se sientan con el tecito, con el jugo, con el café y ahí ven el programa. Oye, excelente. Bueno, eso ayuda muchísimo a que la audiencia cada vez esté más interesada y más que la manualidad es algo que no pasa de moda, Sonia. No, claro. Nosotros durante muchísimos años hemos sido luchadoras y de esas que han batallado fuerte para conseguir que los programas de televisión y más los dedicados a la manualidad le hemos dado un estatus, porque no simplemente el programa de las manualistas, sino es un programa de muchísima enseñanza, porque no todo el mundo tiene las herramientas a la mano o tiene todas las cosas a la mano, pero con la manualidad se distraen, se olvidan de los problemas. Así es, eso es, ya se agarran esa horita es mía para ver mi manualidad y adoran a las manualistas y siempre están diciendo cosas muy bonitas, así que muchas gracias por seguirnos permanentemente. Y hoy tenemos a la profesora Mimi con una decoración de una bolsa imperdible. Exactamente, bueno, voy a estar trabajando con la bolsita, hoy les traje una bolsita de unicornio. Yo tengo las herramientas, pero yo sé que mi amiga Sonia Franco hace las flores sin herramientas. También. Ella siempre, cuando nosotros estamos, nuestras tiendas aquí en Bogotá están muy cerca, 20 pasos. Y cuando de repente yo tengo un pedido muy grande o de repente nos piden las flores para hacer las balacas, cintillos en Venezuela. Exactamente. Entonces yo me voy corriendo donde Sonia, por favor, házmelas porque son tal vez más grandes de lo que puede tener mi troquel. Entonces, no se preocupen si ustedes no tienen la herramienta que yo voy a estar usando hoy, pero si tienen la herramienta o tienen la facilidad de adquirirla, de verdad que se la recomiendo. Y si no, Sonia, nos vamos a comprometer a que tú igualito vas a colocar el dibujito. Yo no sé si me puedes hacer ahora alguna. Vamos a hacer este programa compartido. Con ¿Sí gusto, claro. Me puse a trabajar. Ok, bueno, entonces voy a comenzar. Primero que todo, herramientas que nosotros vamos a utilizar. Yo aquí tengo como algo para enrollar. Tengo una pincita especial para agarrar las cositas pequeñas. Exacto. Y poder por lo menos pegar las flores o las pestañitas. Tengo mis tijeras. Tengo una pistola de silicón, mis amigos, que yo en mis redes sociales la presento muchísimo porque es una pistola especial para manualistas. ¿Por qué? Bueno, ustedes la ven que ella trabaja mucho. Ha trabajado mucho. Mucho no, muchísimo, Sonia. Yo creo que ella ha hecho como 1000 flores gigantes, que es uno de los productos que nosotros más ofrecemos en nuestra academia. Y resulta que, ¿cuál es la diferencia con las otras pistolas? Exacto. Primero, aquí tiene un control de encendido y apagado. Aparte de tener el control de encendido y apagado, su punta es más delgada de lo normal. Exacto. Cuando yo hago manualidades, por ejemplo, las amigas que hacen balacas, las amigas que hacen flores, que trabajan cualquier tipo de manualidad, siempre se nos presenta un problema. Nosotros tenemos la pistola, la dejamos y ella empieza a chorrear. Y se bota todo el silicón. O se calienta además también la pistola. Horriblemente se daña. En cambio, esta pistola tú la conectas y ella te da, es un calor súper, no sé si es nivelado, vamos a llamarlo así, pero te sale el silicón que necesitas, ella no chorrea y otra cosa, la punta es delgadita. Eso es lo que más me interesa. Claro, porque yo llego y coloco un poquito y listo. Por ejemplo, para poner los ojos a los muñecos, que uno siempre tiene miedo que sale de más, que se rebalsa y todo eso, con eso ya tienes la solución, pon un puntito nada más y pones el ojito. Y listo, es súper fácil de trabajar. Entonces, esta pistola de silicón se la recomiendo
recomiendo. Hay una que viene más grande, que viene con una base. Me encanta también para hacer cualquier tipo de proyecto. Es igualita, lo único que es más grande, pero yo me he acostumbrado muchísimo a trabajar con la pequeña. La tienes en disponibilidad en este momento, ¿verdad? Bueno, siempre la tenemos en la tienda, igualito cuando llega, ella se agota súper rápido. ¿Y tú avisas por las redes? Yo lo aviso. Mire, señores, llegó la pistola. La semana pasada me llegaron como 10 pistolas de silicón. Lo avisé y ya las personas que vinieron hoy, ayer y hoy, ya se había terminado. Bueno, pedimos otra Pero tanda. sí, siempre trato de trabajar con la pistola de silicón y de que ustedes se enteren para que la adquieran. Ok, entonces vamos a comenzar a trabajar. Aquí yo tengo mi máquina Big Shot, que es la herramienta, es mi aliada, mi mano derecha para hacer manualidades. Si ustedes no tienen la Big Shot para hacer estas flores, ustedes llaman a Sonia y le dicen: Sonia Franco, por favor, explícame cómo se hace. De todas maneras, ella me va a hacer ahora. No, y en el video del unicornio en YouTube también lo tiene. Ah, ahí está. Ahí está, entonces, en la balaca de unicornio. Lo buscan en YouTube y buscan... Balaca de unicornio. Balaca, ok. Paso a paso. Perfecto. Entonces, fíjate lo siguiente. Yo tengo aquí 2 acrílicos, ¿verdad? La máquina la máquina Big Shot viene con 2 acrílicos y una base blanca. En este caso yo no voy a usar la base blanca porque resulta que el ancho de este dado me suplanta la base blanca. Ok. Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros agarramos, colocamos el acrílico, luego voy a cortar, agarro mi cartulina, la voy a cortar del tamaño de la base. De lo que vamos a necesitar. De lo que voy a necesitar, sí. Si tengo menos, pues no hay problema. Claro, porque las flores están como en el centro del trabajo. Exactamente. Ok. Entonces, aquí está mi cortador. Aquí coloco la cartulina. Ok. Y ahora me voy a ir a la otra base para que me queden las 2 basecitas ahí. Ok. Ok. ¿Cuántas veces la pasamos, profe? Yo ¿Una creo sola? que con una sola tengo. No la saquemos todavía. Vamos a hacer un corte pequeñito y al regreso seguimos trabajando con la profesora Mimi Luna. Ya volvemos.